motivo que nos tiene aquí esta tarde es para tocar el tema de la historia global a través de ejes muy importantes, como son la historia. En un primer momento podríamos pensar que la historia global es la historia universal, es la historia de todo el mundo. No obstante, la historia global solo se puede entender a partir de las pequeñas localidades. Es por eso que divido y entro de lleno a este tema basándome en un índice de tres apartados. Vamos primeramente a resolver la cuestión de cuándo comenzó la globalización. Después, qué relación existe entre el patrimonio militar y la llamada Global History. Y por tercer apartado, cuáles son los indicios de globalización que se pueden encontrar entre la historia de Veracruz y la historia de China. De nuevo, muchas gracias a todos por su presencia. Cuando nosotros nos tomamos en nuestra cuenta la cuestión de la globalización, tendemos a hacerlo desde unas ópticas bastante económicas. Es decir, pensamos que la globalización parte a partir del capitalismo o de mecanismos que tienen que ver con las cuestiones de un mundo actual. En un primer momento habría que preguntarse, ¿cuándo comenzó la globalización? ¿A qué llamamos globalización? Algunos estudios importantes señalan que la globalización puede ser entendida solamente a partir del proceso de industrialización de imperialismo europeo del siglo XIX, que permitió en la segunda mitad de este siglo que se diera una integración de los mercados de manera global y que se diera una convergencia de precios. Este es un argumento bastante economicista en que los precios y el capital son los que marcan una etapa de globalización. En cambio, existe una corriente que determina que la globalización se da a partir de los tratados de Bretton Woods y la aplicación de los capitales globales después de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1945. En cambio, algunos autores determinan que la globalización comienza con la caída del bloque soviético y el triunfo del bloque capitalista en 1991. Pero si tomamos un pequeño momento para entender estas divisiones de la globalización, nos damos cuenta que parten de ideas eurocéntricas, es decir, de ideas en las cuales Europa y Occidente son el centro que marcan la pauta de un mundo global. Pero este argumento, de entrada, resulta una forma muy reduccionista de ver la historia a partir de contenidos económicos y sobre todo de un discurso en el cual Occidente siempre va a llegar hacia la modernidad. Pero, ¿qué pasa si entendemos la modernidad no tanto en un sentido económico de capitales que fluyen, sino en un sentido en el cual regiones densamente habitadas, las regiones más habitadas del globo, por primera vez entran en un contacto directo e indirecto para poder tener intercambios de tipo económico, pero también de tipo cultural? En este sentido, autores, estimados colegas, como Dennis O'Flynn o Arturo Giraldes, plantearon la problemática de cuándo comenzaba la globalización. Y para ellos, en una serie de artículos que culminan en el texto del año 2008 llamado Born Again, Globalization, a 16th Century Origins, Asian Global versus European Dynamics, señalan que la globalización puede ser entendida a partir del juego de comercio que surge con el galeón de Manila y con la conexión que en un primer momento ya había sido explicada en otra intervención, cuando en 1571 se logra la conquista de las Filipinas y cuando se hace un tránsito constante de navíos que llegan a Acapulco, se conectan con Ciudad de México, llegan a Veracruz y de Veracruz a los puertos de Sevilla o Cádiz. Es necesario entender que la importancia de la armada en ese sentido es que los barcos mercantes tienen que ir armados, tienen que ir artillados para poder defender el comercio. No existe una división entre barcos mercantes y barcos militares en ese sentido. Todo barco que quería comerciar tenía que tener
piezas para de esta forma poder proteger y darle seguridad a los mercados y los bienes que iba a transportar. Si a partir del siglo XVI podemos entender la globalización, es aún más importante en el aspecto regional entender a América Latina y a México dentro de este juego global como un actor de primer orden. En este sentido, el estimado historiador Bernd Hausberger del Colegio de México ha venido trabajando cómo puede insertarse América Latina y México en particular dentro de las dinámicas de globalización de una manera activa. Y esto se ha visto reflejado en su reciente obra de algunos años atrás, llamada Historia mínima de la globalización temprana, en la cual Bernd Hausberger también comparte las ideas de Denis O'Flynn y del colega Arturo Giraldes, en tanto que la globalización puede ser entendida a partir del proceso de modernización del siglo XVI con la apertura del flujo de capitales, en el que la plata que salía de Nueva España, de nuestro actual territorio mexicano, llegaba a China para el pago de productos que terminaban en los mercados europeos. Y de esta forma había una circulación en la que China y Europa se conectaban a través de México. El papel preponderante en este sentido de entender que el comercio, que las actividades de transferencia y circulación dependían de la seguridad de los mercados y de acceder a ellos a través de embarcaciones, nos delimita aún más la importancia de algún elemento que puede ser focal para entenderlo. Las naves tenían piezas, tenían artillería, tenían cañones que les permitían defenderse, pero no solo defenderse o atacar, sino que eran un elemento más de negociación con los diferentes pueblos para de esta manera lograr un comercio mejor. Esto no es un debate realmente reciente. Desde décadas atrás, el afamado historiador económico italiano Carlo Maria Cipolla, en su obra traducida al español como Las máquinas del tiempo y de la guerra, estudios sobre la génesis del capitalismo, había dedicado un apartado entero a la importancia de la artillería en el desarrollo del capitalismo y cómo a partir de entender el desarrollo de esta tecnología militar en los barcos, nosotros podemos entender el éxito de las naciones europeas en expandir sus capitales y en conectar los mundos. Recientemente, la obra del historiador francés Serge Grushinsky, quien es director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París, Francia, trajo un nuevo aporte a esta dinámica en un libro bastante sugestivo que se llama El águila y el dragón, desmesura europea y mundialización en el siglo XVI. Inclusive, en esta reciente obra, editada hace apenas año y medio por el Fondo de Cultura Económica, le dedica un apartado llamado A History of a Cannon, la historia de un cañón, por la relevancia que tiene la artillería, los cañones en los barcos para conectar los mundos. Y si en la portada de su libro se ve claramente a la reminiscencia a un emperador chino y a un emperador mexica, es porque entiende que México es un eje a través del cual se dio la primera etapa de la globalización, la que Bernd Hausberger tiene a bien como denominar la globalización temprana. Y los conectores de esta primera globalización de los barcos, que desde España llegan a San Juan de Ulúa y se van en el Pacífico por Acapulco, sin duda es Veracruz, la región de Veracruz, de la cual se está dando una conexión en la América septentrional y que está permitiendo los flujos y las conexiones. Es decir, sin el desarrollo de esta pequeña tecnología, no podríamos entender una etapa de la cual quedan vestigios en todos lados. Cuando nosotros tratamos de entender la historia, muchas veces la entendemos como una historia nacional, una historia en la cual las naciones tienen un desarrollo que no va más allá de los marcos geográficos actuales. No obstante,
las fronteras en épocas como las que estamos viviendo ahora se tornan difusas ante el movimiento de las ciencias, las tecnologías, los virus y las bacterias. La actualidad que vivimos, en las que las fronteras parecieran que son realmente más imaginarias que nunca, empezaron remotamente hace 5 siglos, y esta comprensión de la globalización económica a partir de los ejes históricos es que ha dado grandes debates que todavía requieren de aproximaciones de temáticas novedosas. En esta obra que ha publicado recientemente, coeditada por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, llamada Global History: A New Polycentric Approach, nuevas aproximaciones policéntricas y la historia global, tratan diferentes temáticas que se pueden tomar para poder construir una historia global. Una historia global que no se trata de la historia del mundo entero. Tampoco se trata en sentido estricto de la historia de la globalización económica, sino de elementos, pequeños elementos que generaron circulaciones y conexiones en ambos sentidos, tanto en Asia como en Europa. Y aquí es donde nosotros podemos dar nuestro aporte, dado que Veracruz era una localidad que conectaba a Europa con Asia. ¿Cuál sería un elemento entonces que podría darle un eje de globalización temprana a Veracruz? De nueva cuenta, esta es la ruta de las que les he mencionado. La flota de Indias, que tiene su sitio de salida para Nueva España de Veracruz a La Habana, que conecta con Sevilla, posteriormente con Cádiz, que solamente puede ser entendida la historia atlántica como una parte de este gran tornaviaje del Galeón de Manila, que no era un solo barco, eran distintos barcos que año con año hacían la ruta, en ocasiones no tan constantemente, pero trataban de hacerlo constante, que conectaba Acapulco con el puerto de Cavite en las proximidades de la ciudad de Manila, en Filipinas. Y en Filipinas había una fuerte presencia de chinos que realizaban el comercio con su nación, y de esta forma traían los objetos que podían ser embarcados, llegar a la Nueva España y llegar después a la península ibérica. De nueva cuenta vemos la importancia de tener artillería, y no solamente cuando me refiero a armamento naval, quiero referirme a la embarcada, por más que suene obvio. La realidad es que muchas de las piezas que se traían en las naves después se utilizaban en las fortalezas. No había una división de cañones para barcos y cañones de tierra. Realmente las condiciones en las cuales se llevaba la globalización a cabo exigía que cada material fuera usado de manera recurrente. Inclusive cuando un barco naufragaba, conocido como un pecio, cuando un barco naufragaba, se llevaba a cabo un buceo para rescatar las piezas de artillería. Así de valiosas eran estas, que eran colocadas en las fortalezas, en los barcos, y de nueva cuenta en los barcos y en las fortalezas. Había una circulación de ellas desde Sevilla, Veracruz, Acapulco, Filipinas y más allá, como veremos. Y finalmente, como hemos visto en el paisaje de todos los puertos que pertenecieron a esta red de la temprana globalización, Veracruz tiene sus elementos de vestigio, sus tus testigos que están ahí presentes para hablarnos de esta historia global que está todavía por contarse. Sorprende realmente la capacidad de las naos, de las carabelas, incluso de los galeones, para realizar una ruta que conectaba a China con América en estas embarcaciones, como podemos observar en la parte inferior derecha, esta reproducción que se encuentra en el códice de Boxer sobre, esta es una nao de China, mal llamada nao de China, Galeón de Manila también conocido, en el cual se observa claramente las piezas de artillería que porta, el personal militar y, en este caso, los nativos que se acercan, curiosos, a realizar un intercambio de productos que ellos puedan llevar a cabo.
Si bien desde 1571 los españoles se habían instalado en Manila y de ahí llevaron a cabo una serie de pacificaciones para tener la mayoría del territorio del archipiélago filipino, la capacidad que tenían era bastante limitada. Los cañones no le daban una superioridad en un primer momento, como se pensaría. De hecho, caer en este argumento de una superioridad tecnológica, europea, occidental, innata, producto de la modernidad o del protocapitalismo, sería de nueva cuenta caer en ese argumento eurocéntrico. Cuando vemos la capacidad real de la construcción naval que puede desarrollar China con estos barcos del tesoro de la flota de Shenhe, por ejemplo, siendo sobre los 1433 su última navegación, vemos que las embarcaciones europeas realmente estaban en una no total superioridad. De hecho, es remarcable señalar que hasta la entrada de la Revolución Industrial, Europa y las naciones europeas no tenían una clara superioridad sobre China. Y realmente la superioridad que existía estaba en una conjunción entre las velas de los barcos y los cañones que portaban. Porque cuando los europeos bajaban a tierra, cuando los europeos colocaban sus cañones, estaban en gran desventaja. Porque la artillería, los cañones, pueden ser rápidamente tomados con tácticas de maniobra, con ataques de caballería. No les daba realmente una superioridad tecnológica cuando estaban a bordo de los barcos y podían retirarse lo suficiente de un puerto para bombardearlo y obligar a las autoridades locales a que llevaran a cabo el comercio, es cuando realmente vemos la diferencia tecnológica. Parte de este acervo rico de esta primera etapa de la globalización la vemos todos los días y realmente no nos detenemos a darle la importancia que merecen. O tal vez tiene que ver un poco con nuestra conciencia de la memoria y el patrimonio. Cuando me refiero a patrimonio militar, quiero hablar del patrimonio mueble, inmueble y documental relacionado con la cultura de la defensa de un territorio. Por poner ejemplos, todos hemos quizá en algún momento, muy probablemente, entrado a la recinto de la fortaleza de San Juan de Ulúa y observamos en la entrada algunos cañones que se encuentran en un estado no muy óptimo, por decirlo mejor, en un estado deplorable por ser un poco más duro, pero que son testigos, que están ahí, diría un colega, como esculturas de la globalización, presentes ahí para recordarnos la importancia que tuvieron. Hoy los vemos llenos de basura, inclusive en unas condiciones muy malas, sin una placa explicativa, por ejemplo, que les dé la importancia que tienen en su contexto. Esto para el caso particular de la historia local, pero si lo contrapongo con casos, por ejemplo, en China, me encuentro que existe, por ejemplo, el parque de memorial de Xuguangqi en Shanghái, China, y este es un memorial dedicado a un gran personaje dentro de la historia de la ciencia china, que junto con Matteo Ricci se dedicó a hacer las traducciones de la ciencia y la tecnología europea a través de los portugueses. Y hoy en día tiene un memorial dedicado a su memoria, a su labor científica, como una obra de respeto al avance que China tiene por las ciencias y la capacidad que tiene para adaptarse a las nuevas tecnologías y aplicarlas. El memorial cuenta con esta pequeña edificación inspirada, basada en los modelos de los cañones que llegaron a fundir en Pekín con los primeros fundidores portugueses. Y las vemos en unas condiciones de primera línea dentro del desarrollo de la ciencia de un país como es China. Y por otro lado, vemos un poco el patrimonio militar que encontramos en recintos fortificados, en la fortaleza de San Diego en Acapulco, en la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz, en el Baluarte de Santiago, que quizá no están del todo como deberían,
o que requieren una mayor atención porque en China lo están llevando a cabo bien y nosotros somos parte de una misma historia, de una misma global history. Cuando en las embarcaciones venían con estas piezas de artillería, como les comento, muchas veces se sacaban de los mismos y se colocaban en fortificaciones. No obstante, no quiero decir con esto que las fortificaciones se construyeran de la noche a la mañana. Eran muchas veces, como la Veracruz misma fue llamada la ciudad de las tablas, eran colocadas en improvisadas empalizadas para defender los tránsitos del comercio, las primeras factorías, como lo vemos en esta representación del libro de las plantas y de las fortalezas de Antonio de Bocarro, de 1635. Y es tan relevante la presencia de la artillería en el desarrollo del comercio mundial que conectaba a China con Europa, que cuando los europeos, no solamente hispanos, no hispanos, lusos, sino holandeses de las compañías de las Indias Orientales trataban de entrar, se daban cosas como esta. Esta ilustración magnífica la encontré en la colección especial de la biblioteca de la Universidad de Lund, en Suecia, biblioteca que tiene un catálogo espléndido, pero que se encuentra en sueco, y que agradezco a Jenny Bonneville, quien me ayudó a traducir parte del catálogo al inglés para poder darme una zambullida. Y en ella encontré esta ilustración de principios del siglo XVIII, en la que se observa un barco holandés comerciando por porcelana china. Observamos al fondo la porcelana china en esta primera edificación, pero si uno tiene un ojo detallado, observará que las troneras, es decir, los sitios donde se colocan los cañones de este barco, están vacíos. Y es que los cañones se encuentran al fondo, debajo de esta segunda estructura y vigilados por un vasallo del Reino del Centro, un vasallo chino, porque la reglamentación al comercio que la dinastía Ming había desarrollado para el comercio con los europeos, sin importar de dónde provenían, decía que para llevar a cabo comercio, el barco que se aproximara a territorio chino tendría que bajar los cañones para de esta forma poder comerciar la porcelana. Más claro que esto es difícil encontrarlo. Para el caso hispano en particular, para el caso que nos atañe a nosotros, la mayoría de las piezas de artillería debían ser traídas de la Real Fundición de Artillería de Sevilla. Me estoy abocando a las piezas de bronce, si bien algunas piezas de hierro eran fabricadas posteriormente en otra fundición o en la Real Fundición de las Reales Atarazanas, próxima a las Reales Atarazanas de Barcelona. La mayoría de las que estaban en América y que después se iban con el Galeón de Manila, se hacían en la Real Fundición de Artillería de Sevilla. Eran también piezas de bronce, porque el bronce tiene una mayor capacidad para sobrevivir a los ambientes de alto índice de oxidación y de humedad, como son justamente nuestras tierras tropicales. Entonces, desde Sevilla, que ubico yo en esta pequeña estrella roja, hacían el viaje por el Atlántico a Veracruz y en algún punto algunas piezas eran llevadas a Acapulco para de esta forma poder llevar a cabo el tránsito de la nao. Algunas de estas piezas acabaron también en Filipinas. Vemos que a pesar de la normatividad que uno puede entender en los libros generales de historia militar, o si uno lee historiografía sobre la primera modernidad hecha en España, historiografía general, dirá que España producía la mayor cantidad de armamento que iba en los barcos que realizaban la ruta del Galeón de Manila. Lo cierto es que no. Lo cierto es que, como en estas aproximaciones globales y policéntricas, es decir, donde hay diferentes centros que son autosuficientes, en tiempos tan tempranos como 1601 se empezó a fundir artillería
en Acapulco. Artillería que después sería colocada en los barcos del Galeón de Manila y que se puso también en las fortificaciones después de 1616 de la fortaleza de San Diego, y que inclusive en épocas tan tempranas como 1591 se comenzó a fabricar artillería en Filipinas. Tan solo 20 años después de que se había conquistado, los españoles trataron de llevar a cabo una fundición de cañones. Y aquí tenemos pequeños elementos de la técnica que está moviéndose en este primer sistema. Pero aquí entenderíamos que se trata de nueva cuenta de una transferencia de Europa hacia el Asia. Pero no es así de sencillo. Para entender estas dinámicas es necesario reafirmar que la historia global solo puede ser entendida desde un conocimiento de la historia local. La historia global no trata de crear premisas generales como la historia universal. No es una historia del mundo tampoco, ni de los imperios. Es una historia de cómo los sitios, los pequeños sitios, dieron pequeñas circulaciones de largo alcance, de alcance global, y en el cual hay una historia que conecta a Veracruz con Pekín y que nos habla de unos indicios globales. Si bien en 1591 comenzaron las primeras pruebas para fundir cañones con técnicos, artesanos que habían venido desde España, estuvieron radicando en Veracruz, cruzaron el camino para llegar a Acapulco y posteriormente embarcaron hacia las Filipinas, las primeras pruebas, las primeras tandas, no fueron tan exitosas como se requería. Pero hacia 1598, Hernando de los Ríos Coronel, que en algunas documentaciones aparece como Fernando, embarcado desde Veracruz y Acapulco, había comenzado a fabricar algunos cañones en Manila con ayuda de artesanos chinos. Esto es poco conocido. Si uno realmente busca sobre la figura de Hernando de los Ríos Coronel, es conocido por su destreza en la creación de instrumentos de navegación, pero también tenía la habilidad de fabricar, de fundir cañones. Pero una sola persona no podría hacer el trabajo que se requiere en estas fábricas artesanales de armamento. Y lo que sí había era una gran cantidad de chinos, conocidos como sangleyes, que sabían de técnicas de forja, de fundición, y que tenían las capacidades para apoyarlo. Y entonces ellos entraron a apoyar con la técnica ibérica que había pasado por Veracruz y por Acapulco para hacer estos primeros cañones. Y como estaban al otro lado del mundo, relativamente más próximos a China que a Sevilla, ellos tenían que depender del autofinanciamiento. No existía la capacidad todavía de la hacienda real para poder llevar a cabo esos proyectos. Entonces lo que hacían era imponer impuestos a los juegos de azar que realizaban los chinos, la gran población china de Manila, durante el Año Nuevo. Un impuesto que en la documentación histórica que se encuentra en el Archivo General de Indias en España se le conoce como metua. Con este impuesto tenían suficiente recurso para poder comprar los materiales que venían de Birmania, de Japón, necesitaban cobre y estaño para fabricar cañones de bronce, había toda una circulación de comercio y de navegación para obtener los materiales, y con el conocimiento que venía desde los territorios novohispanos, actualmente mexicanos. No obstante, 5 años después de esta primera fabricación de armamento, hubo un motín, una rebelión de la población china en Manila, y muchos de estos chinos tuvieron que regresar, que huir hacia el territorio continental, a la provincia de Fujian, que se encuentra marcada con la estrella amarilla. Muchos se asentaron en Fujian y trataron de supervivir con lo que pudieran. No obstante, años después, el subdirector de Asuntos Militares en Pekín del emperador Wanli, de nombre Juan Kezuan, llevó a cabo una contrata de todos los chinos
que hubieran trabajado en las reales fundiciones de artillería de Manila, en Filipinas, para hacer cañones al estilo hispano para 1615. Esta cantidad de artesanos que se trasladaron de Fujian a Pekín empezaron a trabajar en la meta de obtener tecnología de punta para poder lidiar con las amenazas que el emperador Wanli tenía en la frontera norte de China. Los artesanos chinos comenzaron a fabricar cañones al estilo hispano y en chino estos cañones son conocidos como Luzon Pao. Luzon, palabra china referente a la principal isla de Filipinas, la isla de Luzón, y Pao, que significa cañón. Los cañones de Luzón eran los cañones que habían venido desde Nueva España con su estilo y que trataban de hacerse en Pekín mediante un mecanismo de transferencia tecnológica. Afortunadamente, una de estas piezas todavía existe en el Firepower Royal Museum en Woolwich, en Inglaterra. No obstante, este museo se encuentra cerrado. Se prevía su apertura para el año 2020 en otra sede, pero la contingencia sanitaria del COVID-19 ha retrasado su apertura y se encuentra cerrado y sus almacenes no están abiertos al público. No obstante, yo agradezco a mi colega Juan Gilong, quien me permitió esta fotografía sobre uno de estos cañones hechos por chinos en Manila, en Filipinas, al estilo hispano, llamados Luzon Pao. Y con estos primeros cañones Luzon Pao, el emperador Wanli llevó a cabo la defensa de la frontera norte que siempre había sido una problemática debido a las invasiones, no solamente de las conocidas tribus mongólicas, sino otras como las Jurchen, por ejemplo, en los cuales la tecnología tenía que ser un eje que permitiera el balance o desbalance en la guerra para poder afrontar a estas tribus nómadas. Y fueron usados justamente en 1619. De hecho, esta es una ilustración posterior que representa la batalla de Sarhut y en la cual se puede apreciar la utilización de estos cañones Luzon Pao en pequeños aditamentos, pequeños carruajes a estilo de cureñas con ruedas, y se usaron en las batallas, como comenté, de Sarhut, en Fushun, y en 1621 en las de Shenyang y Lianjiang, en las provincias de Liaodong. Esta tecnología no fue suficiente, dado que estas tres batallas que yo les estoy comentando fueron derrotas para el emperador Wanli, y a partir de las derrotas y de la incapacidad que la tecnología transferida desde Acapulco a Filipinas y de Filipinas a Pekín no había sido suficiente para detener el avance de las tribus Jurchen que estaban llevando a cabo en el norte sus incursiones. Entonces, vemos este primer momento en el cual la tecnología está apareciendo, en este caso los cañones Fulanqui de los portugueses, son transferidos a China. En un segundo momento, los hispanos a través del galeón de Manila llegan a Filipinas y fabrican artillería Luzon Pao con ayuda de estos artesanos que acaban en la provincia de Fujian. Y después, cómo son utilizados en Pekín, en la frontera norte, para tratar de detener las incursiones. De nueva cuenta, aquí estaríamos ante un movimiento desde occidente a oriente, pero no es tan sencillo. Las reminiscencias de esta pequeña globalización en torno a la transferencia de tecnología naval del armamento de los barcos colocados en tierra, con resultados no favorables en tierra, como les había comentado, se puede dar de maneras inusitadas, inclusive en el Museo de la ciudad de Madrás, Chennai, actual, en la India. En su entrada hay un cañón de esta primera
circulación de armamento naval que está apostado. Lo curioso es que este cañón que está en la India, en Chennai, tiene grabado en su ánima, es decir, en su base, Chapultepec, porque fue realizado en las esporádicas fundiciones que se dieron en Chapultepec, eh, en Ciudad de México, que se trasladaron a Acapulco y que acabaron en Filipinas y terminaron después hasta en la India. Pero ¿dónde está aquí el elemento globalizante? Porque aquí estamos de nueva cuenta hacia el territorio asiático, pero ¿cuál sería la conexión entonces? Vemos cómo el galeón de Manila impacta en Pekín, tecnología que viene de Veracruz a Acapulco y que termina en la corte imperial. ¿Cómo impacta ahora Pekín en Veracruz? ¿Cómo impacta China en Veracruz? Me voy un poquito más adelante. Si uno tiene la oportunidad de leer de manera total la obra del ensayo político del Reino de la Nueva España de Alexander von Humboldt, es una obra titánica que recomiendo su lectura, pero es inmensa. He tenido la oportunidad de leerlo en varias ocasiones y en una de estas encontré en una pequeña nota que Alexander von Humboldt ya se había percatado de algo que en algunas documentaciones del Archivo General de Indias a mí también me había saltado y pensé que era un tema fantástico para desarrollar. Alexander von Humboldt, de origen prusiano, alemán actualmente, entre febrero y marzo de 1804 visitó en algún momento la fortaleza de San Juan de Ulúa, en Veracruz, y descubrió que había cañones fabricados en Filipinas, en Manila, por artesanos chinos. Y él se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué artefactos tecnológicos hechos por artesanos chinos acabaron colocados en San Juan de Ulúa? ¿Por qué? Si la normatividad claramente decía que a través del Consejo de Indias las piezas debían ser adquiridas en la Real Fundición de Artillería de Sevilla, en el barrio de San Bernardo, al menos desde 1565, cuando la corona adquiere su propiedad y le da con esto privilegios tanto a los productores como a los comerciantes que traen materiales, por ejemplo, estaño de Inglaterra o cobre húngaro, o inclusive en algunos momentos posteriores cobre de Chile, de la provincia de Copiapó. Eran llevados desde estos sitios hasta Sevilla para fabricar artillería y de aquí se mandaban a todos los sitios, como podrían ser el Callao en Perú, como podría ser Cartagena de Indias o Veracruz. Un sistema engorroso y barroco en extremo. ¿Por qué habían aparecido cañones hechos por chinos en Filipinas, en Veracruz? ¿Cómo? Y la pregunta más importante, ¿por dónde habían cruzado estas piezas? Estamos hablando de piezas de toneladas de peso. ¿Cómo habían cruzado? Sobre todo porque los españoles no realizaban el tránsito de cruzar el Cabo de Buena Esperanza en el sur del continente africano antes de 1767. Y las piezas que Alexander von Humboldt encuentra son por lo menos de finales del siglo XVII. Entonces, si en el siglo XVIII los españoles no llevaban a cabo este comercio, ¿por dónde lo estaban realizando? ¿Por dónde entraron estas piezas? Pues resulta que estas piezas fueron producto de una conexión transpacífica a través del istmo de Tehuantepec, en el que llegaron la técnica de los artesanos chinos con los materiales de Japón, del sureste asiático, con los metales de Asia, eran preferidos inclusive sobre las producciones de armamento que estaba realizando Sevilla. Sobre todo porque un imperio tan vasto no podía ser abastecido por solo una fábrica de armamento, por la de Barcelona en el segundo momento, o por la posterior fundición de la Cavada, que se dedicaba más bien a la producción de cañones de hierro, que eran inadecuados para los territorios tropicales de altos índices de oxidación, como son Veracruz. Entonces se prefirieron, inclusive la documentación consultada a través de diferentes fondos del Archivo General de la Nación o del Archivo General de Indias en España, señalan que
En Nueva España preferían los cañones que traía la nao. Lo llamaban cañones de mejor calidad. Más allá de eso, en la obra de Fray Francisco de Burgoa, sobre la provincia de Oaxaca, la geográfica descripción, que data de 1674, ya se hablaba de una circulación de cañones hechos por artesanos chinos en Filipinas que llegaban a través del actual territorio de la costa de Salina Cruz, se introducían a través del territorio de los Chimalapas, eran llevados en pequeñas barcazas a través del entramado de ríos hasta el río Coatzacoalcos. Del río Coatzacoalcos eran llevados y bajados hasta la desembocadura en el Golfo de México y ahí eran trasladados embarcados para colocarse en San Juan de Ulúa. Una trayectoria de alcances globales. Hay indicios que estoy trabajando en este momento en archivos españoles mayormente, de que durante el mandato del virrey Juan de Acuña de Casafuerte se volvió a trasladar de nueva cuenta piezas hechas por artesanos chinos a través de Tehuantepec y que se colocaron en Veracruz. Esto en el contexto de la creación de un arsenal en Coatzacoalcos que hubo para fabricar barcos de guerra para la Armada Española, un tema poco conocido. De hecho, tampoco conocido que se trasladaron, que 40 años después el virrey Bucareli y Ursúa conoció de lo que su antecesor había logrado y decidió ordenar al ingeniero militar español Agustín de Crame inspeccionar la región para saber si era posible trasladar cañones fabricados por artesanos chinos por Tehuantepec. Obviamente, no solamente iba a ser para el traslado de armamento. Si se lograba trasladar un cañón de toneladas de peso, imagínense el impacto comercial que tendría el tránsito de mercancías y se pudiera conectar con los ejes mercantiles del Perú. Estamos hablando de un antecedente de un canal de Panamá que conectaba ambos océanos y que permitía la circulación y sobre todo la defensa también de los intereses comerciales. A pesar de que Agustín Crame escribió su reporte final sobre febrero de 1774 en la población de Cozoleacaque, Veracruz, al virrey Bucareli y Ursúa, respecto a la conveniencia de crear un paso por Tehuantepec, no solamente para cañones, sino para materiales y posteriormente para el comercio. Esto tocaba las fibras sensibles de los comerciantes de los consulados, no solamente de Ciudad de México, sino de los intereses comerciales de los fundidores mismos en Sevilla, de los que tenían el abasto de los metales del cobre de Copiapó en Chile, del estaño de Inglaterra, del cobre húngaro, que tenían al mismo tiempo conexiones con comerciantes europeos. De esta manera, el peso de los comerciantes y de los intereses monopólicos españoles hicieron que este proyecto de conexión de un antecedente del Canal de Panamá no llevara a buen puerto. No obstante, que muchos cañones fabricados por chinos en Filipinas, que se encontraban en la fortaleza de San Juan de Ulúa, fueron trasladados a Sevilla para ser refundidos, para elaborar con ellos otros cañones en Sevilla y trasladados a alguna otra plaza del Caribe, como La Habana o Puerto Rico. Algunos se quedaron. Y estos algunos son los que Alexander von Humboldt en 1804 encuentra y que desgraciadamente podríamos dar por perdida, como la presencia temporal del cañón Luzon Pao que se encuentra en este museo británico. No obstante, la realidad es que en el museo de la ciudad de Veracruz, en nuestro museo del puerto de la ciudad heroica, tenemos uno de estos cañones fabricados por artesanos chinos en Filipinas que cruzaron el istmo de Tehuantepec y se colocaron en las defensas de Veracruz.
Esta es la pieza un poco olvidada, un poco arrumbada dentro de la colección del museo de la ciudad, y que pocas veces despierta el ánimo o el interés de sus visitantes, pero que tiene un factor elemental dentro del antecedente de conectar Veracruz con China a través de esta red de insumos, de comercio, de navegación y de tecnología. Como un antecedente tenemos aquí. Y yo me he especializado en historia de la tecnología militar, particularmente del armamento de la artillería. He trabajado con colecciones nacionales, con piezas en México, en España. He visto colecciones en Portugal, impresionantes, en Italia, en diferentes países europeos. Llevo a cabo una clasificación de ellos y actualmente colaboro también en clasificar las piezas que están en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. No obstante, de mi experiencia, nunca me había topado con peculiares signos como los que tiene, indicios como los que tiene este cañón que está en el Museo de la Ciudad de Veracruz. ¿Por qué? Porque cuando representan, tiene grabado el signo de la corona de Castilla y los leones de Castilla y León. Imagínense a estos artesanos chinos en Filipinas cuando les dicen que retraten a un león africano, a un león de la heráldica española que nunca han visto. ¿Qué es lo que tienen en mente? Y es que estos aparentes leones hechos, grabados por los artesanos auxiliares chinos en el cañón que se encuentra en el Museo de la Ciudad de Veracruz, a mí, por su forma, ya sería también un estudio dentro de la historia del arte, me recuerdan bastante a los leones de Fu, también llamados perros de Fu, conocidos, que quizá es lo que ellos, me atrevo a decir, tendrían dentro de su horizonte de expectativas culturales. Cuando grabaron estos leones, quizá estaban pensando en los leones de Fu. Y esto es una aseveración muy atrevida y que puedo sustentar un poco en que la artillería, los cañones en los barcos, tenían un elemento de fuerza, eran un símbolo de fuerza y de poder. Más allá de ser un armamento, el objeto tenía una carga. Por ejemplo, esta pieza que encontré en el Museo Militar de Lisboa, en Portugal, es una pieza que fue dada por las autoridades luso-españolas, cuando ambos pertenecían a la misma monarquía, como un regalo al emperador en Macao. Cuando la pieza fue devuelta por las autoridades chinas, le habían colocado esta pequeña base de motivo simbólico que simboliza justamente la fuerza, el poder de los leones de Fu. Y aquí estamos ante elementos de globalización que conectan, indicios que conectan la historia de artesanos que estuvieron transitando por Veracruz, estuvieron en Filipinas, inspiraron la creación de tecnología en Pekín, y posteriormente cómo estos artesanos chinos también impactaron en una producción que atravesó el Océano Pacífico, cambió de océano y llegó al Golfo de México. Esto es una pequeña parte de una investigación que he publicado hace un par de años en un libro llamado Fuerzas de sus reinos, instrumentos de la guerra en la frontera oceánica del Pacífico hispano, cuyo objetivo era poner en un marco global la historia del armamento desde Veracruz, Acapulco, Filipinas, pero también teniendo en cuenta la historia de China. Se realizó con 29 escritos del siglo XVI al XVII, correspondiente no solamente a la documentación española, sino también a los archivos italianos, holandeses, tratados portugueses y chinos que tuve a bien de traducir por colegas. Los principales fondos, agradezco al Archivo General de la Nación en Ciudad de México, al Archivo General de Indias de Sevilla, a los Archivos Nacionales de Holanda y a
los de la biblioteca de Lund en Suecia, que me permitieron hacer este análisis. Yo les quiero agradecer. Yo creo que esto es una pequeña faceta de lo que se puede trabajar mediante la historia global dentro de este eje sostén de la economía mundo, y que pone a Veracruz en un lugar dentro de las circulaciones de la modernidad. Cuando deseen el libro, se encuentra en descarga gratuita en la página palabradeclio.com. El libro es totalmente gratuito. De la misma manera, pueden contactarse conmigo, dejo mis datos para cualquier colaboración de investigación, docencia, inclusive para la adquisición tengo a la venta libros no de historia, pero sí libros históricos sobre tecnología naval, poemas de marineros y personal naval, y también sobre obras de arte y listas de pasajeros de barcos mercantes que arribaron a Veracruz. Yo creo que radicar en una zona marítima como es Veracruz nos tiene que hacer cada vez más conscientes del carácter global en el que jugamos parte y del cual somos partícipe, tanto actual como en el siglo XVI. Muchas gracias.